Bien, muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar esta segunda sesión de estas charlas que estamos teniendo en torno al tema de la última cena. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues hoy nos acompañan, igual que la sesión pasada, mi esposa Aurora, está aquí Benedicto, Maricruz. Mi hija está en la cámara y con todo gusto vamos a comenzar el día de hoy. Bien, haciendo un pequeño resumen de la sesión pasada, así de 10 segunditos. La sesión pasada revisamos lo que fue la primer Pascua. La primer Pascua, que es la liberación del pueblo de Israel del cautiverio por parte de Egipto, ¿sí? Egipto tenía al pueblo de Israel cautivo en la esclavitud. Y viene esta primera liberación, que es una liberación física, es una liberación política, es una liberación económica, en donde este pueblo, elegido por Dios, que es el pueblo de Israel, de la mano de Dios literalmente, mediante Moisés, mediante el actuar de Moisés, es liberado del pueblo. Vimos 600,000 personas saliendo de Egipto con su ganado, con lo mucho o poco que tenían de riqueza, ya hacia la liberación. Allí hablamos de cómo se llevó a cabo el sacrificio de la Pascua, las indicaciones de Yahvé para este sacrificio y cómo se preparaban los ázimos. Toda esta parte hoy tiene un significado especial, porque hoy vamos a revisar en esta sesión 2 que estamos titulando ya en sí la última cena, y también le pusimos por allí la cena civil. Ahorita vamos a explicar por qué. Toda la sesión pasada, el día de hoy, adquiere un significado superior, infinitamente superior, por la valía del acto de Jesucristo de quererse quedar con nosotros en forma de pan y vino, su cuerpo y su sangre en el sacramento del altar. Bien, vamos a ir revisando igual la lectura directamente de las Sagradas Escrituras. Vamos a revisar también las notas exegéticas y vamos a utilizar también por allí algunos numerales del catecismo. Tú utiliza la Biblia que tienes en tu casa, prepárate tu cafecito, tu té para esta sesión, y vamos a estarnos refiriendo al Evangelio de San Marcos. Lo mismo lo puedes revisar tú en el Evangelio de Mateo y de Lucas, ¿sí? En los evangelios sinópticos vamos a revisar hoy el Evangelio de San Marcos. Te recuerdo que nosotros estamos utilizando la Biblia del pueblo. La Biblia que tú tengas en tu casa es la que tú puedes utilizar. Bien, vamos a tener 3 momentos de lectura. Son momentos pequeñitos, pero que en su significado realmente son muy amplios. Pues vamos a comenzar directamente con el primer tema que viene ahí en sus notas. ¿Te parece, Benedicto, si comenzamos hoy con las mujeres? Claro que sí. ¿No? Bueno, si quieres, si tienes por allí, Maricruz, la primera parte, que es la traición de Judas. Claro que sí, César. Gracias. Judas Iscariote, uno de los 12, se dirigió a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y él se puso a buscar una oportunidad para ellos. Muy bien. En esta primera parte, tú puedes ir un poco más atrás en tu Biblia y revisar todo el misterio sobrenatural que se lleva a cabo, tanto en la última cena como en la pasión, resurrección de Cristo, y cómo se lleva a cabo toda esta narración dentro de las Sagradas Escrituras. Para cuestión del tema, vamos a comenzar aquí donde comenzó Maricruz. En Judas Iscariote está representado todo el pecado, toda la traición, toda la poca dignidad del hombre, en donde de alguna manera, en mayor o en menor medida,
todos estamos ahí presentes, en nuestra poca valía, nuestra poca dignidad delante de Dios. Somos muy conscientes de que todos nosotros participamos del pecado, todos nosotros participamos en mayor o en menor medida de esta traición. Si ustedes se van al catecismo de la Iglesia Católica, podemos identificar muy claramente que Jesucristo es entregado políticamente, ¿sí?, para su crucifixión, pero también es entregado en lo espiritual para nuestra redención, ¿sí? Hay una causa política por la cual es entregado, pero hay una causa espiritual de redención, y esa causa es nuestra propia salvación, y es el motivo por el cual es entregado Jesucristo. Dice el catecismo: no hay hombre, mujer o niño por quien no haya muerto Jesucristo. Entonces sí tiene sentido pensar que en este acto de Judas, de alguna manera nosotros tenemos cabida en mayor o en menor medida. ¿Qué podemos decir de esto? Pues sí, sin duda alguna, nosotros con nuestro pecado, nuestras infidelidades, nuestras inconstancias, nuestra falta de fe, pues allí de alguna manera, pues también le damos la espalda al Señor. También a veces lo vendemos por nuestros ideales. Si nuestras ideas, nuestra manera de percibir la vida no está de acuerdo con la de Jesús, fácilmente lo vendemos por 30 monedas o menos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera también estamos representados en Judas. Sí, definitivamente. Esto ahorita me llevó a un pensamiento de Judas. En la actualidad, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vemos el mundo, verdad? Es algo innegable que somos más Judas que Judas, digámoslo de alguna manera. Porque sí, la infidelidad a Jesús es muy latente en todo nuestro entorno. Y sí, definitivamente estamos en ese lugar. Estamos ahí representados. Fíjense, y la hipocresía, ¿no? Sí. Que a veces puede ser que nosotros mismos, los que nos decimos cerca de Jesús, puede ser que seamos los más hipócritas a veces en caer y en no ser fieles, porque además nosotros sí sabemos y sí entendemos. Y eso es peor. Y eso es peor, porque el que no sabe, el que no entiende, el que anda lejos porque no sabe, no entiende, no cree, por lo que sea, pero anda lejos, pues ese cree que es fiel a sus ideales, pero nosotros los que estamos cerca sí tenemos, o los que nos decimos estar cerca, sí tenemos como que revisarnos con pues más fuertemente, ¿no? Sí, acordémonos de las palabras de Jesús, que al que más sabe, más se le va a exigir. Exacto. Sí. ¿Verdad? Sí, muchas veces que está alejado, la cuantía de su traición es menor de alguien que está cercano, ¿verdad? Y sin duda, bueno, regresando a la lectura, Judas es padre de la traición, porque él todavía se acerca a la última cena, participa y todavía tiene la fechoría de preguntar: ¿acaso seré yo? Bien, ok, vamos al siguiente momento de lectura. El primer día de los ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, le dijeron los discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos encargándoles: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa: dice el maestro que donde está la sala en la que va a comer la cena de Pascua con sus discípulos. Él les mostrará un salón en el piso superior, preparado con divanes. Preparen allí la cena. Salieron los discípulos, se dirigieron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Muy bien, a ver entonces, vamos a comenzar con una pregunta en general para la mesa y para ustedes que nos están siguiendo.
Esta era entonces la primer Pascua o cena de Pascua que celebraba a Jesucristo. No, No. no, definitivamente no. Puesto que él era judío, entonces Claro. tenía toda la tradición de la Pascua. O sea, de lo que vimos hace 8 días, Ujú. toda la tradición que comienza con la Pascua primera de la liberación del pueblo judío y que después surge como mandato de Yahvé para que se revisen allí en las notas bíblicas, para que esto se lleve a cabo de generación en generación. Usa estas palabras. Jesucristo lo llevaba a cabo. Si Jesucristo tenía en este momento 33 años, quiere decir que ya había participado pues, en 33 Pascuas, por lo menos desde la primera, que era un bebé en manos de sus padres, pero entonces no era la primer Pascua. Él ya había vivido como buen judío, ¿sí? Obediente, todo año con año esta celebración. Por lo mismo, segunda pregunta, ¿era la primer Pascua que celebraba con sus discípulos? No, Tampoco, ya llevaba tampoco. otras dos anteriores. Exactamente, más aún, sus discípulos tenían ya toda su tradición, o más bien pertenecían a la tradición en la que en sus familias, como era el mandato, año con año se llevaba a cabo. Solamente que ahora, en este núcleo, en donde está Jesucristo, sus apóstoles, sus discípulos y las santas mujeres y sus principales seguidores se reúnen para celebrar la Pascua. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿En qué momento nace, en qué momento comienza esta narración que acaba de leer mi esposa? En el primer día de los ácimos. Recuérdanos qué es esto de los ácimos, por favor. Hace 8 días hablamos de que esta es una fiesta en donde se renueva la masa. Se renueva la masa, se tira o se desecha o se consume la masa fermentada vieja, se hace masa nueva para los panes. Esa masa nueva que se hace, que se prepara al día, no alcanza a fermentar. Entonces, por eso es que los panes que se comen son panes sin levadura, sin fermento. Y se llaman ácimos, hace 8 días no lo comentamos. A en griego significa sin. Y simos viene de enzimas. O sea, no tiene las enzimas que fermentan todavía el pan. Ajá, por eso es este nombre. Bien, entonces, Jesucristo se reúne con su grupo a celebrar la Pascua y hacen todos los preparativos propios para la celebración. Hace rato, antes de comenzar la grabación, Benedicto y Maricruz, que son ministros de la Eucaristía, estaban comentando cómo ellos, cuando va a comenzar la celebración eucarística, ellos y todo el grupo de ministros preparan todo en el altar. Preparan todo en el altar, desde lo más pequeño hasta lo más importante, desde las campanas hasta que el tapete esté bien ubicado, y las especies sacramentales, las lecturas y todo, para que llegue el sacerdote y comience a celebrar. Igual ahora, los discípulos, los apóstoles, hacen los preparativos para que llegue el sumo sacerdote, Jesucristo, sacerdote de sacerdotes, a celebrar este momento tan importante que ahorita vamos a ver adelante. Él ya tenía ganas de celebrar esta Pascua. Ya había celebrado y había participado de muchas otras, pero particularmente esta, él tenía un deseo muy grande de hacerlo. Bien, vamos al siguiente momento de lectura, que es la traición de Judas. Si me permiten, la voy a leer. Comienza en el versículo 17. Dice: al atardecer llegó Jesús con los 12. Se pusieron a la mesa y mientras comían, Jesús dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que come conmigo. Entristecidos, empezaron a preguntarle uno por uno: ¿soy yo? Les respondió: uno de los 12, el que moja el pan conmigo en la fuente. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Esa es una condena muy fuerte. Es una condena muy fuerte. Estamos ahora en momentos de Cuaresma, preparativos para la Pascua. Cada uno de nosotros, en lo personal, en su
templo, en su parroquia, en su familia, en el mismo apostolado o ministerio que tú participes. Estamos ya llevando a cabo los preparativos principalmente espirituales para la celebración de la Pascua. Esta condena que hace Jesucristo ¿habrá peor condena? Híjole. Es la condena suprema a una persona. Le dice, mira, tú que me vas a entregar, y en ese tú que me vas a entregar, ya dijimos hace rato, en mayor o en menor medida, se representa toda la humanidad. Dice Jesucristo, tú que me vas a entregar, mejor ni hubieras nacido. ¿Qué podemos decir de esto? Estas son palabras muy fuertes, que van dirigidas a todos. No hay hombre, mujer o niño, exceptuando a María y exceptuando a mismo Jesucristo. Y ustedes podrán decir 2 o 3 santos por allí, que de alguna manera hemos en algún momento participado de esta traición. Ya lo comentamos hace rato, ¿sí? Este momento en la mesa, en la cena, ya en el banquete, se le llama la cena civil porque todavía no estamos en la parte eucarística. Estamos participando con Jesucristo, estamos revisando cómo Jesucristo lleva a cabo todo el precepto de la cena pascual, de la antigua Pascua que revisamos hace 8 días en la sesión donde viene el sacrificio del cordero, todo esto. Todavía no entramos a la cena eucarística, estamos todavía en esta parte de la cena civil, pero estamos sentados con Jesucristo en la mesa y Él hace esta observación. Él hace esta observación en donde nadie se escapa, porque cuando estamos fuera de gracia, cuando estamos en rebeldía, y me apunto yo como número 1, cuando estoy en pecado, ¿con qué valía, con qué respeto o con qué mísera dignidad me atrevo a levantar la cabeza si no es para pedir perdón? Pero este hombre de quien se está hablando en la traición no tenía ningún deseo de pedir perdón, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esto? Híjole, Nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Pero, ay, caray. pues nos cuestiona mucho, ¿verdad? Sí, Cuestiona sí, mucho sí. incluso nuestra participación en la Santa Misa, nuestra participación en la Eucaristía. Cuestiona mucho el hecho de que en verdad tenemos que hacer una buena preparación Sí. antes de asistir nosotros a la Santa Misa. Y llegar temprano y estar dispuestos a pedirle perdón a Dios nuestro Señor, ¿no? Porque, bueno, en los primeros momentos de la Santa Misa es justo cuando nos disponemos a esta participación pidiendo perdón. Fíjense qué hermosa estructuración, qué hermoso está dispuesto toda nuestra liturgia. Todo el rito completo de la Eucaristía comienza, ustedes lo saben, con la liturgia penitencial, la liturgia de la palabra en segundo momento, y ya después la liturgia eucarística, la liturgia de la participación del pan y del vino. Entonces, bien podríamos decir que Jesucristo en este momento nos invita a lo siguiente, a ver, englobándolo de manera general. Jesucristo va a celebrar el banquete eterno, del cual estamos todos invitados, y Él te dice, a ver, y me voy a ir a lo más general, ¿perteneces al pueblo elegido? Ven, participa. ¿No perteneces al pueblo elegido? Ven y únete para que puedas participar. Eso lo vimos hace 8 días. Los esclavos, los criados primero debían circuncidarse para pertenecer al pueblo elegido. Ahora es esto cambiado de una manera muy sublime por el bautismo. No perteneces al pueblo elegido, ven, hazte bautizar para que participes. Ya eres bautizado, pero no eres digno porque estás en pecado, ven y pide perdón. Ven, acércate de todos modos para la reconciliación. Y si ya eres digno, ven y participa con esa dignidad de la cual ahora participas, para que esa dignidad sea incrementada
y sea sumada a la dignidad suprema de Jesucristo, que es el celebrante, que es quien va a celebrar. Entonces ese pudiera ser un pequeño resumen de la forma en la cual nosotros estamos invitados inmerecidamente, porque nadie ha hecho algo de suficientemente valor para participar en presencia de ese acto, sino que quien nos hace digno es la misma dignidad de Jesucristo. ¿Sí? Bien. ¿Algo más o avanzamos? Porque creo que sí, ahí sí ya entendí muy plenamente esta dignidad, que no tenemos nosotros, no somos dignos, no tenemos la dignidad, sino que nos la está dando Él, ¿verdad? Para poder participar plenamente. Entonces sí, ya en esta parte sí, que lo que Judas aquí nos ponemos en ese lugar, entonces aquí ya nos está dando la esperanza a nosotros. Claro, la esperanza. Hace rato, antes de comenzar, estaba yo haciendo una oración, estaba leyendo el credo de San Atanasio. Si nunca lo han leído, por allí, a ver si ahorita al final del video se los pongo. Si no, revísenlo, en Google está. El credo de San Atanasio. Todos conocemos el credo niceno, que es el que recitamos en misa. Algunos de nosotros conocemos el credo que se llama credo corto, que es el de los apóstoles, que es muy común para estos tiempos de Cuaresma, de Pascua, de Navidad, de Adviento. Hay un tercer credo, de hecho hay más, pero hay un tercer credo que se llama el credo de San Atanasio. Y en uno de los versos dice San Atanasio, y esto es dogma de fe y forma parte de nuestro símbolo de la fe. Dice: Jesucristo, en igualdad al Padre en cuanto a lo divino, inferior al Padre en cuanto a lo humano. ¿Sí? Bien. Ese punto tiene mucho sentido ahora. Jesucristo mismo, como hombre, debía participar de este acto de perfeccionamiento. Él ya era puro, en él no había mancha, pero su humanidad era imperfecta. Era una humanidad como la nuestra, que sufre, que se duele, que puede morir. Y él como hombre estaba, igual que nosotros, llamado al cielo. Entonces su misma humanidad imperfecta, como modelo para nosotros, debía perfeccionarse por el acto de amor del Padre para con él. Bien, vamos a entrar entonces ahora a la parte central, que es la institución de la Eucaristía, de una manera muy solemne, de una manera muy pausada, y con ese tono de voz que Benedicto tiene, vamos a escucharlo. Mientras cenaban, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los Olivos. Pues esta lectura todos la conocemos, la hemos escuchado 1000 veces como parte del rito central de la liturgia eucarística dentro de la celebración, dentro de misa. Hoy adquiere un sentido en esta mesa de estudio, de análisis a nuestro nivel, obviamente, adquiere un sentido de tomar conciencia nosotros lo que está ocurriendo. Hubo una primera Pascua que libera de la esclavitud física, política y económica al pueblo elegido. Ahora nosotros, que somos pueblo elegido, puesto que estamos bautizados, y eso nos liga a la familia de Abraham, a esa promesa que le hace Dios a Abraham de un pueblo numeroso, nosotros vamos a ser liberados, y somos liberados mediante este acto de la cena eucarística, la institución eucarística. Todos la hemos escuchado, y sobre esta parte vamos a destinar lo que resta del video. A todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, vámonos a las notas exegéticas y vámonos al catecismo referente de este punto. En primer lugar, esta sí es, en cuestión de cena eucarística, es la última cena que Jesucristo participa
como ser humano antes de su pasión, ¿sí? Todavía en este mundo terrenal. Pero es al mismo tiempo la primer y única cena eucarística, porque no hubo varias cenas eucarísticas. Hubo una que se extiende por todo el tiempo y es un misterio esto para nosotros, pero vamos sobre este primer punto. ¿Es entonces una sola la cena eucarística que se lleva a cabo? Sí. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cómo es? No lo entendemos, pero ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, a ver, poniéndolo de una manera entendible, porque es algo realmente pues místico para nosotros, es algo que nuestra mente no alcanzará a entender en su totalidad, pero entendiendo esto más o menos así sería. Vamos a suponer que este vaso aquí está este momento de la cena eucarística donde nuestro Señor Jesucristo se entrega en su cuerpo y en su sangre. Y el tiempo está fluyendo acá. Cada Santa Eucaristía nos remitimos otra vez a este momento. Es como si hubiera una ventana que nos conectara directamente a este momento inicial. Por eso es un sacrificio puro y santo, desde donde sale el sol hasta el ocaso, o sea, eterno, permanente, constante, siempre, uno solo que impacta a toda la humanidad, a todo el tiempo, a todo el espacio. Un sacrificio puro y santo. Podemos decir entonces que este sacrificio puro y santo que se lleva a cabo por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años y que a lo mejor en el reloj ahí de la pared duró 3, 4 o 15 minutos y que en cuanto al tiempo en el reloj de la pared podemos identificar, comenzó a tal hora, terminó a tal hora. Realmente en el tiempo se extiende, como lo dice mi esposa, de manera eterna. Y es un solo acto que, dicen los teólogos, se mantiene en acto presente. Si tú dices, ay, cómo me hubiera gustado a mí estar en la mesa de esos 12, celebrando y participando y bebiendo del mismo cáliz y participando del mismo pan. Si tú llegas a decir eso, ¿cómo me hubiera gustado? Ve a misa. Ve a misa. Allí se está llevando. ¿Es cierto esto, Maricruz? ¿Se está llevando a cabo allí el mismo acto? ¿Tú, qué experiencia tienes al momento de estar delante del Padre Roberto, junto con él, en la celebración y participar allí del sacramento? Y es un momento muy, ¿cómo te podría explicar? Bueno, ni se puede explicar porque como que no soy yo. En ese momento que yo subo al altar, no soy yo. Como que algo igualmente me transforma a otro, no sé, no se puede explicar algo tan hermoso que es como si estuviéramos en allá, con el mismo Jesús. Y al momento de tener el copón con la Sagrada Eucaristía, de igual manera, haz de cuenta que me siento como volando, como si alguien me llevara. Y en ese momento no soy yo. Es algo místico. Es un misterio que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra razón. Claro que entendemos visualmente lo que ocurre allí en la Eucaristía. Claro que entendemos las palabras que se pronuncian, lo que vemos, y si el monaguillo tocó bien o no las campanas, eso lo podemos entender. Pero el misterio profundo de redención, de glorificación, de transubstanciación, permanece oculto. Se mantienen visibles los accidentes sacramentales de pan y vino solamente a los sentidos, pero no al espíritu. Se mantienen visibles los actos accidentes sacramentales. Un poco la razón puede escudriñar allá, pero la sustancia de Dios mismo en este sacrificio, de Dios para Dios, de su Hijo para el Padre, ni lo entendemos.
No lo vemos y solamente aquellos poquitos elegidos que en el transcurso de la historia de la humanidad, podemos mencionar a algunos santos, ustedes saben mejor que yo, que han tenido la dicha, que Dios les ha permitido por medio segundo visualizar la maravilla de aquello que está ocurriendo, transforman su vida para siempre. No lo pueden entender, no lo alcanzan a comprender porque esta mente no da para aquello. Esta mente diminuta, pequeña, que alguien aún y cuando sea muy superdotado intelectualmente, no alcanza a entender con su mente finita el infinito de aquel acto, el infinito de la gloria, el infinito del amor que derrama ese propio acto que se extiende, como lo dice mi esposa, como lo dice Maricruz, por todo el tiempo y que te lleva a pensar, a sentir y a obrar como si no fuera uno mismo. Entonces, este momento es la última cena. Pudiéramos pensar, pudiéramos decir, a lo mejor lo vemos en las películas, la misma indignidad del hombre, la misma indignidad de los apóstoles, de los discípulos, les lleva a vivir la Eucaristía de una manera diferente, alguno incluso a traicionarlo, otro, el discípulo que Jesús amaba, seguramente de una manera diferente, me refiero a San Juan. Cada quien de manera personal participa de este acto. Bien, aquí termina el momento de lectura, pero vamos entonces a meternos ahora, vamos a revisar un poquito en el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica, si ustedes revisan a partir del numeral 1300, 1310 más o menos, vienen aproximadamente 100, 120 numerales del catecismo en donde se hace un análisis profundo con rigor teológico y con rigor de acuerdo a la tradición de todo lo que es el misterio eucarístico. Aquí vamos a tomar alguno de estos numerales para, en primer lugar, revisar qué nombres recibe este acto de la última cena, este acto que traído ahora a nuestros tiempos es la liturgia eucarística, la Santa Misa. ¿Qué nombres recibe? ¿Quién quiere comenzar? Por ahí mencionamos algunos, por ahí lo tenemos en nuestros apuntes, porque nosotros hacemos nuestros apuntes, aquí los tenemos. En nuestros apuntes, a ver, ¿quién quiere comenzar con el primero? Si gusta leerlo o comentarlo. El primero es de la Eucaristía, porque la Eucaristía es una acción de gracias. O sea, el nombre que se le da a este misterio es Eucaristía. Eucaristía. Eucaristía es acción de gracias. Acción de gracias. De hecho, es una palabra que viene del griego. Yo no he ido a Grecia. El padre Roberto, nuestro párroco, en muchas ocasiones ha dicho, cuando vas a Grecia, bueno, y él hace este chiste un poquito de anécdota. Dice, cuando vas a Grecia y llegas a una tienda y pides una Coca-Cola y le pagas y te dan el cambio, te dicen Eucaristé, que significa gracias. Uno puede decir, ¿cómo Eucaristé para una Coca-Cola? Bueno, pues es que es la palabra de ellos, esa es la palabra para gracias. Entonces, Eucaristía es acción de gracias, porque de hecho lo es. Entonces, en este momento de la Eucaristía, ¿quién le está dando gracias a quién? Pues el ser humano, sí, a Dios Padre, ¿no? A Dios Padre, ¿sí? Utilizando como nuestro recurso nuestra voz, no. Utilizando como recurso el acto de Jesucristo hombre para el Padre. Jesucristo Dios, Jesucristo hombre, da una acción de gracias al Padre. Y como Él es el único digno para dirigirse al Padre en primera persona y darle gracias por todos los beneficios recibidos, nosotros con nuestra dignidad, con nuestra valía, en la medida que Dios nos ha permitido, nos sumamos a esa acción de gracias. ¿Sí? No es lo mismo que tú llegues delante del presidente a darle gracias por algo, a que llegues acompañado de un jefe de Estado o no sé qué, a darle gracias. Bueno, ahorita la política es una cochinada, pero haciendo un ejemplo, ¿sí? Haciendo un ejemplo. ¿Qué otro nombre podemos darle al misterio eucarístico? Sí, en el numeral 1329 dice banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión
y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Un poquito explicando esto, ¿qué sería? Bueno, pues banquete del Señor, porque ya sabemos que lo celebra nuestro Señor. Es el banquete que el mismo Jesús dispone para Dios, para nosotros. Y este banquete tendrá también un culmen, ¿sí? En el banquete de bodas del Cordero, es decir, en la plenitud de los tiempos, al final de los tiempos, cuando sea juzgado el bien, el mal, separado en el juicio final, posteriormente habrá estas bodas del Cordero, donde será el triunfo radical de nuestro Señor Jesucristo en toda la humanidad, y donde habrá toda esa unión perfecta del cuerpo místico de Dios, nosotros partícipes del cuerpo de Dios. Aquí habla de las bodas del Cordero, como dice mi esposa, en la Jerusalén celestial. Quiere decir entonces que este banquete se extiende desde hace 2000 años que tuvo nuestro Señor Jesucristo físicamente en lo humano, se extiende desde allí hasta el final de los tiempos de esta vida terrenal de la humanidad, trasciende el juicio, trasciende la muerte, trasciende el final de este universo, de este mundo, y tiene su culmen en la Jerusalén celeste, tiene su culmen en el cielo, en donde este banquete se sigue llevando a cabo de manera perfecta. Es el mismo banquete que se lleva a cabo en el cielo, al cual nosotros desde ahora, en nuestra poca valía y dignidad, estamos invitados a participar. Entonces, quiere decir que en el cielo, para los que ya gozan de él, en este momento, en el cielo, se sigue llevando a cabo este banquete, llevado a su máxima expresión, Jesucristo glorificado, exaltado, ofreciéndose todavía al Padre. Y sumado a él, todas las cortes celestiales, porque aún el que está en el cielo carece de una valía suficientemente digna para ofrecerse por sí mismo como primicia a Dios. Entonces en el cielo, todas las cortes celestiales, todas las cortes angelicales, sumadas a este acto en donde, fíjense, Jesucristo mismo en el cielo, glorificado, exaltado, en unidad numérica al Padre, dice el catecismo, se sigue ofreciendo en amor al Padre, porque Él sigue viendo al Padre como el Padre. Y de ese banquete estamos participando. Banquete del Señor. Banquete con mayúscula, Señor con mayúscula. Bien. ¿Qué otro nombre recibe? En el Catecismo del numeral 1330 dice: memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Y aquí me lleva a que la celebración de la Eucaristía ha sido deseada por el mismo Jesús y entregada a la iglesia. Él mismo deseaba su pasión. Sí. Él mismo deseaba todo este banquete. ¿Por qué? ¿Por qué deseaba él esto? ¿Qué sabía él que nosotros no sabíamos? ¿Qué le hacía desear a él este acto? ¿Sabía acaso los beneficios que se desbordarían? ¿Sabía el misterio? ¿O por qué deseaba él esta cena? Bueno, Jesús desea esta cena porque nos quiere entregar la redención, la salvación al género humano. Y también desea desagraviar al Padre en este sacrificio puro y santo. O sea, Él desea que nosotros seamos purificados también desagraviando al Padre, ¿no? Él desea hacernos partícipes de esta vida divina, de esta vida de salvación con el Padre, como creación que somos de ellos, ¿no? Cuando terminamos hace rato la lectura, Benedicto, que dice, cantaron salmos y se dirigieron al huerto de los olivos,
Este acto de dirigirse al huerto de los olivos también era común de Jesucristo. Era un lugar donde a él le gustaba ir a hacer oración. No fue solamente una vez. En varios momentos tú revisa los evangelios completos y en varios momentos importantes para él, él vaya a hacer oración a ese lugar. Pero él se da cuenta también que en el huerto de los olivos, él llevará a cabo su acto vicario para con nosotros. Vicario quiere decir en favor de otro. Entonces Jesucristo va a asume el pecado de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, y lo asume como propio, es decir, se convierte en el único culpable de todos los actos de pecado, de toda la humanidad, y él se da cuenta que necesita desagraviar. Él se da cuenta que necesita presentar un acto de desagravio al Padre derivado de la suma de todos los pecados. Y él mismo lo sabe, que ninguno de nosotros tiene la suficiente valía delante del Padre como para presentarse como desagravio. Jesucristo mismo sabe y se da cuenta en su humanidad que él, siendo Dios, el Verbo encarnado, es el único de suficiente valor, de suficiente dignidad para desagraviar por toda esta suma de pecados, por esta toda suma de actos y de porquería en la cual estamos metidos como mundo, para que el Padre se vea complacido por ese acto de redención, por ese acto de desagravio, ¿sí? Entonces, por esto que comentamos hace un momento, es ¿cómo le llamamos? Memorial de la pasión y resurrección del Señor. ¿Qué otro nombre se le puede dar a la Eucaristía? En el numeral 1331 dice la comunión. Comunión. Porque en este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. A ver, miren, este numeral amerita un video por separado, pero a ver, vamos a revisar. Comunión quiere decir unión común. Unión común significa que si yo mezclo este jugo con el agua, ya no distinguiré entre el jugo y el agua. Serán una sola mezcla. El agua sigue siendo agua, el jugo sigue siendo jugo, pero será ahora una mezcla en donde ya no podré distinguir y será un solo copón. Una sola copa de agua con jugo. Bien. Eso significa entonces comunión, unión en común. Y dice este numeral, como lo acaba de decir Benedicto, por este sacramento nos unimos a Cristo, así como el jugo se mezcla con el agua, nos unimos a Cristo, pero además no nada más para estar juntos o no nada más para ver qué se siente. Dice el numeral, para hacernos partícipes de su cuerpo y de su sangre. En la Jerusalén celeste, en el cielo, en las bodas del Cordero que se celebran en el cielo y que el día de hoy se están celebrando con todos los bienaventurados del cielo, hay una unión allí ya sustancial entre el santito, tus abuelos, mis abuelos, tus papás, mis papás que ya fallecieron, son sumados al cuerpo de Cristo en cuerpo y sangre. En la medida, dice el mismo catecismo, que ni el Padre alcanza a distinguir quién es su hijo y quién es Juan, quién es su hijo y quién es Lupita. En esa suma de la boda del Cordero, por eso es una boda, porque de ser dos ahora son uno. De ser dos ahora son uno, son sumados a ese cuerpo en cuerpo y sangre para participar de él. Pues eso lo comenzamos a vivir desde ahora. Un acto de comunión en el altar. En el altar, no lo vemos, no lo sentimos, solamente unos poquitos, bienaventurados, Dios les ha permitido en esta vida terrenal experimentar un poquito esa emoción, pero la maravilla es que esto es por fe, esto es por fe, no necesitamos ver, no necesitamos sentir, ni siquiera necesitamos entender, sino que la fe nos lleva a que participemos con nuestra dignidad y nuestra valía que proviene de Jesucristo, de ese acto. En la pequeña dignidad que nosotros podemos sumar o colaborar, allí estamos
siendo partícipes, así como el jugo se mezcla con el agua. Por eso es comunión. Por último, en el numeral 1332, dice, se le llama Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con un envío. Si tú no sabías qué significa la palabra misa con mayúscula, viene de la palabra misio, ya te lo puse ahí en el video, con doble S, que significa envío. ¿Sí? Entonces, es cierto, participamos de la Eucaristía primero en la parte penitencial, después en la parte de la liturgia de la palabra, el banquete de la palabra, después en el banquete eucarístico, y ya que estamos todos en una comunión, dice Dios mismo, dice Jesucristo, vayan y comuniquen todo esto a los pueblos. Bien. Viene aquí una pregunta. ¿Por qué, y derivado del mismo catecismo, por qué es pan y vino en este sacrificio? ¿Y por qué es cuerpo y sangre? Y déjenme hacer una pregunta, no lo tomen a herejía, es nada más para la cuestión del desarrollo del tema. ¿Por qué es pan y vino? ¿Por qué no es manteca y sal? ¿O por qué no es agua y trigo? ¿O por qué no es carne y... O sea, ¿por qué es pan y vino? Punto número 1. Y punto número 2, ¿por qué es cuerpo y sangre? ¿Por qué no son lágrimas y cabello? ¿O por qué no son nariz y boca? ¿Por qué es cuerpo y sangre? Estas preguntas, si tú te lo has hecho, remítete al catecismo y allí viene la respuesta. ¿Qué dice el numeral 1333? ¿Alguien que lo lea, por favor? Maricruz, si gustas. Numeral 1333 del catecismo. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino, que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, el primer motivo por el cual es pan y vino y cuerpo y sangre es porque así lo instituyó Jesucristo. En el momento de la última cena, Él toma pan y vino que se convierten por su ministerio en cuerpo y sangre. Eso nos queda claro. Si nos vamos un poquito más para atrás en la historia, al numeral que sigue, 1334, ¿qué es lo que dice? Sí, dice, en la antigua alianza el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador, pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. Muy bien, ¿qué significa entonces todo esto? Pues estamos haciendo también una remembranza de esta Pascua judía, ¿verdad? De esta antigua Pascua. Bien. Si nos remitimos ahora al Génesis capítulo 14, ahí lo tienen. Melquisedec ofrece pan y vino como sacrificio. Benedicto, por favor. Sí, dice, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, trajo pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Es decir, en el Génesis, en el capítulo 14, a partir del versículo 18, viene la bendición que hace Melquisedec, que era un sacerdote, sobre Abraham, que después conocemos como Abraham, ¿sí? Con H intermedia. Aquí todavía conservaba su nombre anterior, que era Abraham. Abraham, antes de ser bendecido por Yahvé, por Dios, es bendecido por Melquisedec. Y en esta bendición, Melquisedec, sacerdote, rey de Salem, utilizó pan y vino, ¿sí? Como primicia para esta bendición. Bien. Otro punto importante, también referente a por qué cuerpo y sangre, viene de las mismas notas exegéticas, y me voy a la Biblia del Pueblo. Dice, el cuerpo y la sangre son dos elementos inseparables que en el judaísmo antiguo dan idea de totalidad.
Por un lado, el cuerpo es la materialización de las ideas, de las esperanzas y de los anhelos. Y ahí remiten todos los proyectos de la persona. Por otra parte, la sangre es la vida, lo que da sentido, valor y movimiento al cuerpo. Por esto es cuerpo y sangre. Bien, un poquito revisando aquí, ¿sí? Sí, fíjense, regresándonos un poquito a este numeral 1331 que dice, que habla de la comunión y que nos dice, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo, es decir, de su plan de salvación. Nos hace partícipes de su alianza con su cuerpo. Al entregar su cuerpo, Jesús nos hace partícipes de esta nueva alianza, de este nuevo, de todo su plan de salvación. Nosotros quedamos insertos, o sea, dentro de este plan de salvación y su sangre, es decir, su vida. En la Eucaristía nosotros nos alimentamos de esta vida divina de Dios. Aquí me viene una cita de San Agustín, creo que decía que Dios no me puede salvar sin mí, ¿verdad? O sea, haciendo relación a lo que estás diciendo, Claro. que somos partícipes nosotros también. Necesita de nuestra colaboración, Sí. de nuestro fiat personal. Exactamente. ¿Sí? De nuestro hágase. Hágase. Así como Dios lo tenga pensado para mí, o para ti, o para ti, o para ti, Dios ya tiene un plan perfecto. De acuerdo a tu perfil, de acuerdo a cómo Él te conoce, ya tiene un plan del cual sacará el mayor provecho de ti para su gloria. Lo único que necesita es tu colaboración. El decir, sí, hágase en mí fiat. Y este plan, como lo acaba de decir mi esposa, tiene que ver con sumarnos ya en la vida celestial al cuerpo de Cristo. Y esto no lo entendemos. A ver, déjenme ir un poquito más allá. Sumarse al cuerpo de Cristo en el cielo quiere decir que cuando Dios lo quiera y que así lo permita, Maricruz llegue al cielo, será sumada en unidad al cuerpo de Cristo. Y uno puede decir, ay, qué bonito, qué romántico. No, sí quiero. ¿Qué significa? Y voy a decir nada más 2 o 3 cosas. Significa que Maricruz en el cielo será uno con Cristo. Maricruz va a poder tomar su mano y tocar sus llagas de clavos en su mano y meter su mano al agujero profundo de su costado. Ella lo podrá hacer porque ella será uno con Cristo. ¿Sí te das cuenta? Ahora vemos a Cristo en tercera persona, porque soy yo, eres tú y es Él. En el cielo, derivado de todo este banquete celestial y como beneficio secundario, ahorita voy a decir por qué secundario, y como beneficio secundario seremos uno con Cristo. Yo podré tocar, y que Dios me permita, tocar mis agujeros de clavos, tocar mis agujeros de taladro en los pies, meter mi mano en mi propio costado y será el costado de Cristo en mi cuerpo. Y entonces yo podré ver con estos ojos, claro, celestialmente, con estos ojos podré ver al Padre como Jesucristo ve al Padre, a través de su propia óptica, no humana, sino divina, glorificada. Y eso no me hará otra cosa más que desear dar gloria como beneficio primario. Hace rato lo dije, nuestra santificación es beneficio secundario. El beneficio primario me va a llevar todo esto a que yo lo único que desee eternamente por los siglos de los siglos es sumarme a la gloria eterna que Jesucristo de manera digna ofrece al Padre, sumarme a la gloria de Él. Pero como yo, humildemente, y que Dios lo permita, seré uno con Cristo, podré dar gloria, y esto que voy a decir está bien dicho, podré dar gloria en la misma medida que Cristo lo hace. No por mí, sino por Él. A ese banquete estamos llamados.
A ese banquete estamos llamados y llegamos a misa a las carreras todavía con los tacos y el jugo de naranja. No, no debe ser así. Esto debe cambiar. Por eso esta preparación de tomar conciencia de a qué banquete estamos siendo invitados, porque vamos a entrar entonces a la tercera parte, a la parte ontológica de lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre en ese pan y en ese vino que hasta antes de la consagración y hasta antes de la última cena eran pan con minúscula y vino con minúscula, se convierten ahora en pan con mayúscula, vino con mayúscula, es decir, cuerpo y sangre con mayúscula? ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Qué es lo que ocurre en ese misterio? ¿Qué cambios hay en el pan? ¿Qué cambios hay en el vino? ¿Qué cambios hay en Jesucristo? ¿Qué cambios hay en Dios? ¿Qué cambios hay en la iglesia? ¿O cómo es ese misterio? Vamos a esta primera parte. Dice, la transubstanciación, ya sabemos qué es transubstanciación. Transubstanciación significa cambio de sustancia, en donde el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino para convertirse de manera sustancial en cuerpo y sangre de Cristo, Dios, hombre Dios, ¿sí? ¿Qué significa entonces esto? Voy a la primera parte y nos vamos turnando. Dice, la transubstanciación no es que Dios venga y se pose en el pan, que diga, ay, voy a sentarme un ratito en este pan. La transubstanciación no es que Dios baje del cielo y diga, ay, voy a posarme en este pan, o que Dios tome ahora al pan como su depósito. El pan no es ahora un depósito de Dios, no es un lugar donde Dios esté guardadito, no. El pan no se convierte ahora en esto. Significa que el pan es Dios mismo. Todo esto que mencioné ahorita, en donde Dios baja y se deposita y hace de aquel pan su reservorio, eso ocurre en nosotros. Cuando nosotros comulgamos, así nos convertimos en un depósito de Dios y en un reservorio de Dios. Pero ¿qué ocurre en el pan? El pan no se convierte en casa de Dios. El pan es Dios mismo. Ya no es pan, es Dios. Y por lo tanto, a este pan con mayúscula, ya después del acto de la transubstanciación, en donde es Dios mismo, le podemos atribuir todos los atributos divinos en la misma medida que se los atribuimos a la Trinidad, en la misma medida que se los atribuimos al Padre. Esta sustancia presente en el pan, que es sustancia divina, Dios mismo, es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisapiente. Y si Dios, que es ahora, es que no hay otra forma de decirlo, Dios que ahora está en forma de pan ante nuestros ojos, si Él quisiera, Dios transubstanciado en este pan con mayúscula, si Él quisiera, de allí mismo generaba creación o de allí mismo generaba virtud. Claro que lo hace, porque Él es Dios. Entonces, la transubstanciación no es que el pan sea ahora un depósito de Dios. No, el pan ahora es Dios. Deja de ser pan, deja de ser vino y se convierte en Dios. ¿Sí? Sí, aparentemente para nuestros sentidos sigue siendo pan y sigue siendo vino. No es como si, es realmente Dios. ¿Sí? Es realmente Dios. No es como si fuera, ni es una caricatura o una representación de Dios. ¿Sí? Es realmente Dios. Ahí en las notas viene otra parte, lo tienen por allí, ¿no? Viene, dice, la transubstanciación no es que ahora Dios posea al pan. Es decir, el pan no es ahora poseído por Dios. Que digan, ese pan ahora está poseído por Dios. Por eso es que este pan le tenemos, ¿cómo se llama? Adoración o actos propios para Dios. No es que el pan sea poseído por Dios, no es que el pan ahora sea posesión de Dios, ni que Dios tenga ahora sus pertenencias en el pan. No, realmente el pan se convirtió en Dios. Realmente el pan no está poseído por Dios, sino que se convirtió en Dios, ¿sí? Los poseídos somos nosotros. Cuando nosotros comemos el pan, que el pan es Dios, entonces sí somos poseídos por Dios. Pero el pan es Dios.
no significa que el pan haya sido poseído por Dios, ¿sí? Tampoco significa que ahora ese pequeño pan forme parte de Dios. Dios no tiene partes, Dios es uno en sustancia, ¿sí? Sí, de allí, perdón, que no importa si recibes un pedacito o recibes la hostia completa o el copón completo, finalmente recibes al mismo Cristo. No importa Sí. la cantidad, porque luego también se da eso, ¿no? De que, ay, es que yo quería completo, ¿no? No, eso no es lo importante. Lo importante es el acto mismo de recibir a Cristo en nuestro corazón, Exactamente. así sea un pequeño pedacito, una fracción, así fuera solo una gotita de la sangre de Cristo, ahí también está contenido cuerpo y sangre de Cristo. En su totalidad. Está contenido, y eso no lo podemos entender, en esa pequeña fracción de pan, en esa pequeña gota de vino, está compuesta, está presente, toda la sustancia divina, todo el cuerpo, toda la sangre, todo Dios Hijo allí presente. Qué gran invento de Dios nuestro Señor para nosotros. Y todo eso a través de la fe. Sí, porque ante los sentidos esto permanece oculto. ¿Sí? Esto permanece oculto y solamente entendible por la fe. Solamente amable, es decir, digno de ser amado, solamente amable a través de la fe. Solamente entendible, solamente comprendible a través de la fe. Porque por la razón no, ni por los sentidos. No entendemos. Bueno, tenemos los milagros eucarísticos que en contadas ocasiones Dios nuestro Señor ha permitido que en alguna santa misa o bajo alguna circunstancia se pueda percibir con los sentidos, ya sea en la santa hostia o en el vino transubstanciado, se pueda percibir el cuerpo, la sangre de Cristo como materia, pues. Sin embargo, no necesitamos, no debemos necesitar de estas pruebas, porque a veces andamos buscando la foto, andamos buscando, a ver si ahora sí veo algo, a ver si ahora sí encuentro algo. No lo necesitamos, no debemos recurrir a estas pruebas, ¿no? Dios a veces nos las regala de manera así tan gratuita y tan inesperada, detalles tan hermosos, aún en la Santa Eucaristía, en el momento de comulgar, en el momento de sentir su presencia en nosotros, de una manera sutil. Él lo que anhela es que nosotros creamos, y por eso también dice la palabra, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún eso poquito que pudiera tener, se le va a quitar. Y se habla justamente, hace referencia a nuestra fe. En la medida que nosotros tengamos fe en la Eucaristía, nuestra fe irá aumentando. En la medida en que nosotros lo dudemos y cada vez lo dudemos más, pues esa fe corre el riesgo de perderse. Bien, vamos a esta última parte, la Eucaristía como sacrificio. La Eucaristía tiene dos valores importantísimos. Uno, como instrumento de santificación, como medio de santificación, como medio para nuestra salvación. Ese es el segundo valor que tiene la Eucaristía. Pero el valor principal que tiene es como sacrificio y como primicia de Dios Hijo para el Padre. Es decir, Dios Hijo quiere hacerle un regalo al Padre. Dios Hijo quiere hacerle un regalo al Padre, y el regalo más hermoso, más precioso y más digno que Él encuentra para regalárselo al Padre es Él mismo. Dios Hijo, Jesucristo, se encuentra a sí mismo como el único suficientemente digno y con la suficiente valía para hacer regalo suficiente al Padre. Entonces, el primer sentido importante de la Eucaristía es cuando Dios se entrega al Padre por amor al Padre. Y ese es el primer beneficio, el primer sentido importante de la Eucaristía. El segundo, que lo vamos a ver en la siguiente clase, es como regalo hacia nosotros, ¿sí? Primero se entrega al Padre como regalo al Padre, y como consecuencia se entrega como regalo hacia nosotros. Esto nos lleva entonces a que la Eucaristía tiene dos objetivos supremos.
primero como sacrificio y después como instrumento de salvación, ¿sí? Si nadie se salvara, y es un ejemplo hipotético, si nadie se salvara por este mecanismo, porque todos renunciaran, la Eucaristía sigue teniendo un valor supremo porque está primero dirigida hacia el Padre, ¿sí? Primero como acto de amor del Hijo para con el Padre. Por lo tanto, está ordenado primero hacia la gloria del Padre y después hacia la santificación de nosotros, ¿sí? Derivado de que el Hijo se ofrece al Padre en suficiente valía que sobra para nosotros. Este suceso mediante el cual el Hijo se presenta como banquete para con el Padre, no depende de nuestra valía ni depende de nuestra disposición, depende única y exclusivamente de la valía y de la voluntad del Hijo para con el Padre. Entonces, la misma Eucaristía, como lo tenemos ahí en los apuntes, tiene 4 méritos importantes para con el Padre. Vamos a revisar en estos últimos minutitos esta parte de cómo tiene valor este acto eucarístico del Hijo dirigido hacia el Padre. En la siguiente clase veremos lo que nos corresponde a nosotros y lo que derrama hacia nosotros. Pero en este caso tiene 4 méritos la Eucaristía como acto dirigido al Padre. Y el primero es un acto de adoración. ¿Por qué Jesucristo se presenta en sacrificio dirigido al Padre? Primer motivo, para adorarlo. ¿Qué dicen ahí los apuntes? No hay acto supremo de adoración a Dios. Nos sumamos humildemente al acto infinito de adoración del Hijo hacia el Padre. O sea, nos estamos sumando a la Santa Misa. El Padre tiene una única obsesión. Esa obsesión es su Hijo Jesucristo. Si nos sumamos al acto de amor y adoración del Hijo hacia el Padre lo valora más que nada. O sea, el acto sublime de adoración que nosotros también podemos darle al Padre es asistir y participar plenamente de la Santa Misa. O sea que si nosotros, por ejemplo, en ignorancia o en rebeldía, quisiéramos hacer un acto de adoración al Padre, al margen de la Eucaristía, renunciando a la Eucaristía o sacando a la Eucaristía, y no es herejía, es para cuestión del tema, sacando a la Eucaristía de nuestras vidas, nosotros, toda la humanidad, ¿tendríamos algo de valía para dirigirnos al Padre? No, claro que no. Claro que no. Nos estamos entonces sumando a ese acto infinito del Hijo para con el Padre, que también es infinito, y nosotros en ese pequeño granito de arena, en este pequeño granito de mostaza que nos corresponde, nos sumamos a este acto. Y es cierto, el Padre solamente tiene ojos para su Hijo. El Padre, el día lunes en la mañana cuando se despierta, lo primero que hace es decir, ¿dónde está mi Hijo? ¿Y cómo está mi Hijo? Y va y se dirige al Hijo. Como consecuencia se dirige a nosotros por el Hijo, no por nosotros. Si el Padre se dirige a nosotros, es porque su Hijo se dirigió primero a nosotros como acto de amor. ¿Con qué valía podría llegar, y hablo por mí, para dirigirme directamente al Padre? No, me sumo al acto de adoración del Hijo para con el Padre, que es un acto superior. Esto es en cuanto a adoración. Entonces, por lo tanto, si tú quieres adorar de manera perfecta al Padre, súmate a este acto de adoración que ya el Hijo está haciendo de manera eterna y que, como lo dijimos hace rato, continuará de manera eterna, perfecta y sublime en el reino de los cielos. Ese es el primer objetivo, ya hablando en esta mesa de análisis, del sacrificio eucarístico del Hijo para con el Padre, la adoración. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo busca la Eucaristía dirigida para con el Padre? Es la reparación. Jesucristo se da cuenta, Jesucristo hombre, se da cuenta y lo sabe que necesita reparar. No por Él, sino por nosotros.
¿Qué dice aquí el apunte? Dice, tenemos una deuda infinita de reparación por toda nuestra historia de pecado, aún el ya perdonado. Ujú, Nuestras faltas son de valor infinito, ujú. no por nosotros, sino por la grandeza infinita de Dios. El hombre finito no puede obrar actos infinitos. Ujú. Dios reclama de nosotros reparación. ¿Con cuál acto lo haremos? Si nuestros actos son impuros y de muy poca valía, es lo que estabas comentando. Sí, entonces fíjense, si sumamos todos los pecados, si sumamos todas las faltas, son de un valor infinito negativo como falta para con Dios. No porque nosotros que somos seres pequeñitos podamos llevar a cabo un acto infinito, no. Mi acto de robarme una manzana o de faltar el respeto a mis papás o de no cumplir con mis obligaciones, ese es un acto pequeñito. Pero como Dios es infinito y la falta es contra Él, mi falta se vuelve infinita. Yo como persona pequeña no puedo obrar un acto infinito, pero como mi pecado es una falta contra Dios, que es infinito, entonces mi pecado se vuelve infinito. Sí, un ejemplo pudiera ser, por ejemplo, yo pudiera mentirle a alguna persona X, cualquier persona en la calle, oiga, ¿qué quiere? No, no, ya lo tengo. Pudiera mentir y sería algo, pues una mentirilla, ¿no? Pero vamos a suponer que me encuentro con un rey, con un presidente, con un embajador, con una persona muy importante. Con el Papa. Con el Papa, con un sacerdote y le miento. Entonces ya el grado de mentira es muy diferente, aunque sea aparentemente la misma mentirita, ¿no? La gravedad. La gravedad de la mentira es muy diferente, porque le mentí a una persona con una dignidad muy grande. Y entonces yo como ser humano, ¿qué acto podría llevar a cabo para reparar alguno de estos actos en contra de Dios? Ninguno. Jesucristo dice, ven, yo que soy el Verbo encarnado, estoy reparando por todos. Súmate a esta reparación. Entonces, nuestro acto de reparación para con el Padre debe ser a través de Jesucristo, porque Él tiene la suficiente valía y la suficiente dignidad para reparar por nosotros. Otro acto, otro objetivo importante de la Eucaristía es la petición. Muchas cosas tenemos que pedir a Dios. Muchas cosas. ¿Con qué dignidad lo haremos? Personalmente, pedir por nuestro perdón, pedir por nuestra conversión, pedir por nuestra perseverancia, pedir por nuestra salvación, por la del mundo entero. Es imposible que el Padre no escuche a su Hijo. Es imposible. El Padre, si no tiene ojos para nadie más que para su Hijo, el Padre está escuchando en todo momento al Hijo. Entonces yo me sumo a esa voz del Hijo, proclamando, invocando, dirigiéndose al Padre. Yo me sumo humildemente a ese acto de petición del Hijo para con el Padre, ¿sí? Entonces, si tienes algo que pedirle a Dios, la Eucaristía es el camino. Si tienes algo que solicitarle por ti o por alguien más, la Eucaristía es el camino. Miren, ustedes y yo conocemos gente que tiene problemas difíciles, fuertes, y más aún los problemas actuales difíciles, fuertes, ya no tienen que ver tanto con el dinero, tienen que ver a lo mejor con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Cómo vemos a nuestros hijos por mal camino, a los sobrinos, a los nietos, por un camino totalmente contrario al plan de Dios? Y uno puede decir, ¿qué voy a hacer? Si este cabezón ya va por otro lado y lleva muchos años en aquello y yo apenas me estoy enterando, ¿cómo le pido a Dios? Súmate al acto de petición de Jesucristo para con el Padre, porque el Padre es imposible que no escuche a su Hijo, es imposible. Entonces, ¿quieres hacer una petición? Hazla en la celebración eucarística.
hazla en misa, hazla en el sacramento y participando dignamente de él, ¿sí? Entonces, el mismo dice aquí en los apuntes, el santo cura de Ars, cuando él tenía una petición fuerte, importante que hacerle a Dios, y estaba en la consagración, bueno, sus biógrafos así lo ponen, dice que él estaba en la consagración en el momento de la elevación, y él en diálogo con Jesucristo decía, tú sabes que tengo esta necesidad, no te voy a bajar de aquí hasta que no me la concedas, porque es para tu gloria. Y se quedaba minutos, minutos y minutos en la elevación, porque decía, hasta que no me la concedas, no te voy a bajar de aquí. Bueno, ese es... Y fíjate que un comentario acerca de esto, la importancia de las enseñanzas que nos dan nuestros antepasados. Mi abuelo en especial, yo me acordé ahorita por lo que acabas de decir. Él en una ocasión me comentó, dice, cuando tú tengas algo que pedirle a Dios, pídele-solo en ese momento. Dice, Él no te va a negar nada. No. Así lo decía mi abuelo. Y pidamos cosas que tienen que ver con la gloria de Dios, que tienen que ver con nuestra salvación, sí, y que tienen que ver con la gloria de Dios y la salvación del mundo, de las personas que nos rodean. No pidamos cosas materiales. Bueno, a veces es importante pedir por la salud o porque mejore un poquito la economía, pero lo importante, lo que es realmente importante, pedir por nuestra salvación y pedir para sumarnos de manera digna a la gloria de Dios en este beneficio que es el cuarto, que es la acción de gracias. Bien. Pues de alguna manera general hicimos un recorrido y seguramente hay muchos más por todo lo que podemos decir en torno a este sacrificio único y santo desde donde nace el sol hasta el ocaso, que se extiende de manera única, eterna y perfecta y que aún en el reino de los cielos se lleva a cabo, referente de la última cena. Los beneficios espirituales, ya los beneficios para con nosotros en términos de la gloria de Dios ya los mencionamos. La siguiente clase vamos a hablar ya específicamente qué beneficios espirituales recibimos. Para terminar, ¿algún último comentario? Bueno, mencionamos así ya nada más muy rápidamente que también se hace oración de acción de gracias, que es precisamente este significado de la palabra Eucaristía. Y es que cuánto tenemos que agradecer en verdad a Dios nuestro Señor, de cuántas cosas nos hace partícipes, nos llena, nos invita, nos colma de esta vida eterna. Gracias a Dios nuestro Señor por tanto amor, por tanto amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maricruz. Aquí hice una anotación de que Jesús instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y resurrección y mandó que la celebraran hasta su vuelta gloriosa. Por lo tanto, celebramos la Eucaristía para obedecer la voluntad de Cristo, reconocer su sacrificio y hacer actuar su entrega para salvarnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues yo aquí en esto ya vi, y aparte ya el catecismo nos lo marca, que es el culmen de la vida cristiana, la Eucaristía. Por lo tanto, creo que a medida que vayamos conociendo, prepararnos para esta celebración. Y la iglesia pues nos pone todos los medios, ¿no? El medio de la reconciliación para darnos, estar más preparados. Y como decías, no alcanzamos a ver en lo físico, pero con los ojos de la fe vemos mucho más allá. Entonces, si somos conscientes, yo creo que es lo que necesitamos, concientizarnos más acerca de todo lo que implica la Eucaristía, para vivirlo plenamente y entender, y a lo mejor no entendemos, pero por lo menos tomamos conciencia y ser más reverentes hacia todo lo sagrado, ¿verdad? Y darle el valor, Y pues entendiendo
de todo lo que nos trae, todo el beneficio que nos trae. O sea, eso es algo maravilloso, ¿sí? Porque no alcanzamos a entenderlo. Pero si vemos eso, todo el beneficio que obtenemos de la esta celebración, la Cena del Señor, pues vamos a ser más conscientes, un poquito más conscientes y a vivirlo más plenamente. Más dignamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, pues la Santa Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana, centro y culmen de la vida de cada uno de nosotros, centro, culmen, principio y fin de la misma Iglesia y por lo mismo de tu apostolado, de tu ministerio, de todos los actos propios de la Iglesia, que Dios nos permita participar dignamente ahora en estos momentos de preparación de Cuaresma, de la Pascua próxima. Que así sea. Que En así el nombre sea, del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.